Bienvenido, gracias. Para que conste en actas, por favor diga su nombre. Thomas Myers. Gracias. Soy el presidente de PM Technologies y solo me gustaría decir unas palabras sobre Dave. Conozco a David desde hace unos 30 años. Cuando comencé una firma de ingeniería en 2001, David fue una de las primeras personas a las que invité a unirse a la organización. Habíamos trabajado juntos en el pasado y yo sabía que Dave tenía el conocimiento y la experiencia para ayudar a que la empresa tuviera éxito. Dave era un tipo trabajador y nunca se echaba para atrás ante lo que había que hacer. Él fue una parte vital del éxito del negocio y se convirtió en vicepresidente de una empresa de ingeniería que creció hasta casi 80 empleados. Dave construyó excelentes relaciones con nuestros clientes, quienes confiaban en su conocimiento y juicio. Pero aún mejor, Dave desarrolló excelentes relaciones con nuestros empleados. Todos en PMT lo querían y admiraban. A lo largo de los años, tuvimos muchos empleados jóvenes, recién graduados de la universidad, personas nuevas que comenzaban en el negocio. Dave se aseguraba de tomarlos bajo su protección, ser su mentor, enseñarles y estar al pendiente de ellos. De hecho, varios de ellos, bastantes, me dijeron que Dave era como un padre. Jab realmente se preocupaba por nuestros empleados dentro y fuera de la oficina. Era un hombre de familia y esa mentalidad familiar fue fundamental para crear una cultura familiar en nuestra empresa que todavía existe hoy en día. De hecho, fue una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Conozco a la familia Barrón desde hace casi el mismo tiempo. Son una familia muy unida. Conozco personalmente a sus hijos, Evan y Colt. Ambos son graduados universitarios, tienen muy buenos trabajos y excelentes familias. Sus hermanos, Greg y Cindy, conozco a Greg. Greg trabajó para nosotros en algún momento. Toda la familia Barron, incluidos los parientes lejanos, está entre las mejores personas que puedas conocer. La comunidad de PM Technologies nunca será la misma sin Dave Barron. Lo extrañamos todos los días. Su muerte trágica y absurda ha tenido un enorme impacto en nuestra empresa. Su personalidad extrovertida, su sentido del humor y su generosidad no se pueden reemplazar. Ahora todos sus amigos y colegas lo han perdido para siempre. Pero nuestra pérdida nunca se puede comparar con el daño que este acto insensato de violencia le ha causado a la familia Barón. De hecho, tiene 5 nietos muy pequeños que nunca sabrán cómo era Dave Barron. Ninguna de las muchas personas que aman a Dave volverá a disfrutar de su compañía. Todo lo que tenemos es el recuerdo de quién era Dave y los buenos momentos que compartimos juntos. Le pedí a este tribunal que imponga una sentencia que lo garantice. Susan Maracle nunca tenga la oportunidad de infligir el tipo de dolor y sufrimiento que le causó a la familia Barron a ninguna otra familia jamás. Gracias. Gracias por tus palabras impactantes. Gracias. Jueza, a continuación voy a leer una declaración de Jesse Barron. Lee. El pasado marzo, mi tío David nos fue arrebatado en un acto de violencia que destrozó a nuestra familia para siempre. No hay manera de entender esto, y siempre habrá dolor al saber que un hombre tan amable, gentil y amoroso ya no está aquí. Mi papá perdió a un hermano, mi tía perdió a un hermano, y mis primos nunca más podrán escuchar la voz de su padre, ni ver a sus hijos crecer con su abuelo. Él siempre era el anfitrión de la mayoría de las reuniones familiares, y siempre se aseguraba de que la gente estuviera bien alimentada. Nadie pasaba hambre cuando él estaba cerca. Él hacía todo lo posible por incluir a todos, ya fueran familiares directos, personas nuevas en nuestra familia o amigos que con el tiempo se convirtieron en familia. Cuando crecíamos, pasábamos mucho tiempo en el lago Hartwell y el lago Jackson con él, mi papá, mi tía Cindy y el tío Tommy, mi hermano y mis primos Evan y Colt, los hijos del tío.
Los fines de semana y días festivos que no pasábamos en el lago o en pijamadas con los primos, los pasábamos gritando, "Vamos, Georgia" o "Vamos, Tennessee", ya que mi papá jugaba para Georgia y mi tío jugaba para Tennessee. Ese era nuestro único conflicto familiar, a qué equipo de la seca apoyábamos, una familia unida, pero dividida los sábados de fútbol americano. Su hijo mayor, mi primo Evan, y yo vivimos en Los Ángeles durante algunos años, donde mi tío también trabajó en un proyecto a largo plazo para Delta. Durante sus visitas a Los Ángeles, pasamos muchos fines de semana explorando la ciudad, asistiendo a las fiestas navideñas de su empresa y yendo a brunches elegantes, aunque eso era más cosa de Evan y mía que de mi tío David. Le encantaba su café helado de McDonald's, así que tener que esperar por un café de prensa francesa en estos brunches no era algo a lo que estuviera acostumbrado. No entendía por qué alguien esperaría tanto tiempo por un café. Era un hombre sencillo que amaba a sus Tennessee Volunteers y a sus Dallas Cowboys, pero amaba a sus amigos, familia y seres queridos más que a nada, sí, incluso más que al fútbol americano. Aunque estoy agradecida de que pudo conocer a mi hija y a los hijos de mi hermano, así como a los primeros 3 hijos de Evan, me duele en el corazón que nunca tuvo la oportunidad de conocer al primer bebé de Colt ni al primer hijo varón de Evan. Su vida fue truncada demasiado pronto por una tragedia que ninguna familia debería tener que experimentar jamás. Todavía puedo escuchar su dulce voz sureña diciendo, "Bueno, hola niña, qué gusto verte", en cada reunión familiar. Vivía con las puertas de su hogar abiertas, alimentando a la gente, amando a su familia y haciendo que cada persona se sintiera como en casa. Y aunque llevaremos el dolor de perderlo por el resto de nuestras vidas, también llevaremos el ejemplo que nos dio de cómo tratar a las personas con calidez, generosidad y amabilidad. Porque la violencia que le quitó la vida no define su historia. El amor que nos dio sí lo es. Gracias por leer esas palabras tan conmovedoras. Su señoría, la siguiente es Denise Bender. Gracias. Bienvenida, gracias. Por favor, diga su nombre para que conste en actas. Soy Denise Bender. Gracias. Soy la prima hermana de David y hoy voy a leer una carta de su hermana que no pudo asistir por razones de salud y por eso no ha estado aquí durante el juicio. Es un milagro. Nunca podré recibir una llamada telefónica de mi hermano mayor y me está costando mucho no saber de él desde el 8 de marzo de 2025. Por tus acciones no puedo escuchar, oye hermanita, ¿cómo están tú y Tommy? Por tus acciones no puedo escuchar feliz cumpleaños, feliz Navidad y todos los demás saludos de las fiestas. Por tus acciones me estoy perdiendo de escuchar su risa, sus anuncios en las reuniones familiares y cómo asumió las responsabilidades de matriarca de la familia cuando nuestra madre falleció. Cuando nací tenía 2 hermanos mayores, Greg y David. Uno era un investigador, Greg, que interrogaba a todos los chicos que se acercaban tratando de ser pretendientes. David era el que resolvía los problemas y arreglaba las cosas. Por ejemplo, cuando nuestros papás no estaban en casa, digamos que salían por la noche y los chicos convertían la sala en un campo de fútbol o una cancha de baloncesto, por supuesto que las cosas se rompían sin querer. Así que un rato antes de que mamá y papá regresaran, David se detenía y sacaba el pegamento Elmer's para empezar a arreglar las lámparas rotas y las cosas que se rompían, esperando que nadie notara que algo se había roto. Una noche los papás habían salido y los chicos me estaban cuidando. Me metí en el juego brusco y me quitaron la costra que tenía en el brazo por la prueba de tuberculosis. Bueno, la brillante idea de David fue sacar el pegamento y volver a pegar la costra con la esperanza de que nadie notara la diferencia. Ahora él está en paz, descansando junto a mi madre en el North Georgia Cemetery. Me hace sentir tan mal que por haberle quitado la vida dejaste a Cole y Evan sin padre. Tú no me conoces. Nunca nos hemos conocido y me alegra no haber tenido una relación personal contigo. La muerte natural es algo que uno intenta superar, pero quitarle la vida a mi hermano por un ataque de celos es imperdonable. Así que, su señoría, le pido que considere la sentencia máxima que pueda imponer por lo que ella ha sido condenada por asesinar a mi hermano. De esa manera, ella podrá pasar el resto de su vida pensando en lo que le ha quitado a esta familia, a su hermana amorosa, Cindy Barron Foster. Gracias por esas palabras tan poderosas. Gracias. Deb. Pues, la siguiente será de Barron.
Bienvenida. Gracias. Gracias. Si pudiera decir su nombre para que conste en el acta, por favor. Mi nombre es Debbie Barron y soy la cuñada de David. Estoy casada con su hermano menor Greg y soy tía de Evan, Brittany, Colt y Ali. Susan, solo te he visto una vez, pero muy rápido me di cuenta de que necesitabas ser el centro de atención. Conozco a David desde hace más de 30 años. Él no necesitaba ser el centro de atención. Su espíritu bondadoso siempre lo llevaba a apoyar y animar a todos, a asegurarse de que todos estuvieran felices, la pasaran bien y se sintieran cómodos en cualquier situación. Cuando a mi esposo Greg le diagnosticaron Parkinson, una amiga muy querida me sugirió que reuniera a mi tribu. David era parte de mi tribu. Él también era parte de la comunidad que debía ayudar a cuidar a su hermana menor, Cindy Foster, a quien le diagnosticaron esclerosis múltiple hace muchos años. Él siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Era ese tipo de persona. Para David, la familia lo era todo. Por tus decisiones y acciones, Susan, muchas de las oportunidades de la vida le han sido arrebatadas a David, a su familia y amigos. David nunca podrá conocer a sus nuevos nietos que nacieron en diciembre de 2025 y, más recientemente, en marzo de 2026, mientras se llevaba a cabo este juicio. Tú eres la mujer que ha sido declarada culpable de su asesinato. Por eso David nunca los conocerá. David no podrá ver a sus 3 nietas crecer y convertirse en jóvenes. No podrá ver a sus sobrinos nietos y sobrina nieta crecer hasta ser adultos. Ninguno de estos bebés podrá llegar a conocer realmente al gigante amable que era David. No podrán beneficiarse de su espíritu compasivo y amoroso. No conocerán su generosidad, su devoción a la familia y su maravillosa bondad. Él no era el monstruo que tú dijiste que era. Era un hombre amable y generoso, siempre dispuesto a ayudar y siempre enfocado en asegurarse de que los demás estuvieran felices y bien cuidados en cualquier situación. Después de escuchar todas las acusaciones que hiciste durante este juicio y conociendo al hombre que era David, solo puedo llegar a esa conclusión. Proyectaste en David tus actitudes narcisistas, egoístas, inseguras, celosas, manipuladoras y engañosas, y lo acusaste de ellas como excusa para tu horrible crimen. Él no era la persona que estás tratando de hacer creer que era. Es interesante que eres la única persona que he conocido con la que David ha tenido una relación, que haya hecho declaraciones negativas y acusatorias sobre el comportamiento de David o sus acciones como un ataque a su carácter, especialmente considerando que tiene 2 exesposas y ninguna de ellas ha expresado las acusaciones sobre su carácter que tú has hecho. De hecho, ambas se presentaron para defender su carácter. Una fue una relación de más de 25 años y la otra de alrededor de 13 años o algo así. Ellas siguieron en contacto después de que los matrimonios terminaron. Por supuesto, a ti no te gustaba esto y no entendías que a veces esas relaciones son parte de quién es esa persona y de quién llegó a ser. Los celos nunca son una buena cualidad. Algo no cuadra con lo que estás tratando de decir sobre David. No entiendo cómo puedes temer por tu vida, decir que es abusivo y aún así manejar sola desde la isla de St. Simons hasta Gainesville, Georgia, quedarte sola con él en la casa. Permites que tu hijo se quede solo ahí con David en vez de quedarse contigo en St. Simons. Simplemente no tiene sentido para mí. También lo manipulaste con mensajes falsos en ocasiones para obligarlo a ir a verte. Creo que el abuso vino de ti, Susan, no de David. Pero seamos honestas. La familia de David no es la única que ha sido dañada por tus decisiones. Tu familia tampoco volverá a ser la misma. Mi esperanza hoy es que recibas lo que mereces según el veredicto del jurado sobre tus decisiones y tus acciones. Las decisiones tienen consecuencias y espero que la jueza Breitfeld haya podido ver a través de tus mentiras y manipulaciones. Las decisiones tienen consecuencias. Es hora de que recibas la pena máxima por esas decisiones. Gracias por esas palabras tan convincentes. Gracias. Juez, el siguiente es Greg Barron. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. Soy el hermano de David Barron. Desde el segundo en que nací, tuve un hermano mayor. Nos encanta jugar básquetbol, fútbol americano y béisbol, tanto que nuestro papá puso luces en el patio trasero para que pudiéramos jugar de noche.
Ellos nos dieron los medios para jugar. Ellos no nos dijeron que teníamos que jugar. Nuestros años pasaron rápido y David recibió muchos premios tanto en fútbol americano como en baloncesto. Muchas universidades y otros centros universitarios lo reclutaron. Al final él eligió Tennessee. Con David en Tennessee, yo en la Universidad de Georgia y Sydney en la preparatoria Gordon estábamos separados, alejados unos de otros por primera vez en nuestras vidas. La rivalidad de fútbol americano entre la Universidad de Georgia y la Universidad de Tennessee siempre ha sido intensa y sigue siéndolo. Ese día, sin embargo, mamá tuvo un papel importante y se aseguró de que al final del día fuéramos familia ante todo. A medida que fuimos creciendo, tuvimos hijos propios. La vida cambió un poco. Ambos pensábamos que era importante pasar tiempo juntos con nuestras familias. Fuimos de vacaciones, hicimos viajes y, por supuesto, fuimos a los partidos entre UGA y Tennessee. Trabajamos juntos y celebramos las alegrías y tragedias de la vida juntos. Desafortunadamente, tengo tantos recuerdos entrañables de mi hermano que no puedo plasmarlos todos por escrito. Teníamos conversaciones sobre March Madness, las grandes ligas de béisbol, el derby de Kentucky, la reunión familiar, Wimbledon, el abierto de Estados Unidos, el fútbol americano universitario y profesional, todo lo relacionado con los deportes. Estas son cosas que solíamos hacer juntos. Y este último año no he podido hacer eso con él. Hasta el 16 de marzo. El juicio él lo volvió a hacer. Así que estábamos recordando las temporadas de fútbol otra vez. La llamada vino del cielo y llegó en la mañana del 8 de marzo. No parecía real. No podía ser real. Cuando dijeron que David había muerto, pensé que había tenido un accidente en la I-16. Me horroricé cuando supe que había sido asesinado a tiros por Susan. Tenía que ser una pesadilla. Lo que pasó esa noche, solo 2 personas lo sabrán, conociendo a mi hermano como lo conozco. Creo que cenó y limpió todo. Era viernes por la noche. Supongo que David tuvo una semana larga de trabajo, viajes y fue a relajarse. Mientras se quedaba dormido, lo despertaron bruscamente, entró en modo de huida, subió corriendo las escaleras y se encerró en la recámara. No era un hombre conflictivo. Mi familia y yo hemos decidido ver el cuerpo antes de la cremación. Las marcas en el cuerpo realmente no coincidían con la historia que contó la defensa. No entiendo de dónde vinieron las laceraciones. Estaban en su nariz y había marcas en su barbilla, y su diente frontal se astilló. El lado izquierdo de su cara estaba muy golpeado, lo que parecía ser un traumatismo por objeto contundente. Por favor, explícame cómo una mujer que es descrita como indefensa pudo mover a un hombre de 1,90 m de altura, que pesa 109 kilos y que había sido asesinado fuera del camino de la puerta para poder entrar a la recámara cerrada con llave. Todos sabemos lo que pasó después. Comenzó el encubrimiento y las mentiras. Con respecto a su declaración inicial, señor Willis, me gustaría que hubiera podido conocerla, pero nunca lo hará. Personalmente agradezco que nadie reciba jamás el trato que Susan le dio a mi hermano David. Así que todo el mundo conocía a la persona real que era David, no la versión inventada que presentó la defensa. Era amable, cariñoso, apasionado, generoso, un hombre de familia amoroso, no el monstruo que ustedes imaginaron. He escuchado decir que el valor de un corazón se mide por cuánto amas y por cuánto te aman. David ciertamente fue amado. Gracias. Gracias por tus reflexiones personales y tus sabias palabras. Gracias. Su señoría, la siguiente es Sally Barron. Bienvenida. Por favor, di tu nombre. Soy
Soy Alexandra Barron, pero me dicen Ali. Gracias. Mi nombre es Ali Barron. Soy la esposa de Colt y la nuera de David. El último año ha sido una montaña rusa para nuestra familia, ya que experimentamos el momento más difícil de nuestra vida. El 8 de marzo de 2025, nuestras vidas cambiaron para siempre. Esa mañana comenzó normalmente. Me desperté y saqué a pasear a nuestro perro Freddy por el vecindario. Y mientras estaba afuera, recibí un mensaje de Colt que simplemente decía, ven a casa ahora. En el momento en que lo leí, sentí un vacío en el estómago. Sabía que algo terrible había pasado. Mi ansiedad repasaba una lista interminable de posibles escenarios, pero nunca pude imaginar la magnitud de lo que había ocurrido. Cuando llegué a casa, Colt estaba sentado en la sala familiar con lágrimas en los ojos. Algo raro en Colt, cuya personalidad es más alegre y juguetona que triste. La Detective Method había venido a la casa para decirnos, como la familia más cercana a la casa, que David había sido baleado por Susan durante una discusión y no sobrevivió. Colt fue la primera persona en escuchar la noticia. Tuvo que recibir esa noticia él solo, sin compañía. El hijo de David tuvo que escuchar de un desconocido, solo en nuestra sala, que su padre había sido asesinado. Después de eso, Colt y yo tuvimos la difícil tarea de llamar a Evan y Brittany para avisarles de la noticia. Y luego los 4 empezamos a hablar para avisar al resto de la familia. Tuvimos que escuchar una y otra vez cómo las personas que amaban a David experimentaban el mismo impacto y devastación que nosotros habíamos sentido. Nuestros corazones se rompían con cada llamada porque el sentimiento era el mismo. ¿Cómo pudo haberle pasado esto a David? En el fondo, David era una persona que cuidaba de los demás. Era un proveedor. Constantemente buscaba maneras de ayudar a las personas que amaba. Después de vender su casa en Hilton Head, David se mudó con Colt y conmigo mientras decidía cuál sería la siguiente etapa de su vida. Colt y yo habíamos comprado nuestra casa recientemente y siempre estábamos haciendo arreglos en la casa. Colt y yo nos reíamos porque David nunca los llamaba sus proyectos. Siempre los llamaba nuestros proyectos porque quería estar involucrado, ya fuera trabajando en el jardín, colgando lámparas, quitando el riel, sacando la basura o ayudando a planear nuestro patio trasero. David demostraba su amor estando presente. Además de ser un padre maravilloso para sus hijos, amaba muchísimo a las hijas de Edna y Brittany, sus nietas. Estaba muy orgulloso de ser abuelo. Así que cuando Colt y yo supimos que esperábamos a nuestro primer hijo, aunque hubo mucha alegría y emoción, una luz brillante en la oscuridad del año pasado, también había una tristeza de fondo. Nuestro hijo, Charlie James Barron, nunca conocerá a su abuelo. David nunca pudo conocer a su primer nieto. Nunca pudo ver a su hijo menor convertirse en padre. Él habría estado tan orgulloso de Colt y habría sentido el mismo orgullo por sus ahora 2 nietos que sentía por sus nietas. Susan le quitó la vida a David y al hacerlo robó mucho más que el futuro de un solo hombre. Ella le robó a mi esposo y a mi cuñado a su padre, le robó a mi hijo, a mis sobrinas y a mi sobrino a su abuelo. Ella le robó al tío Greg y a la tía Cindy a su hermano mayor. Ella les robó a innumerables amigos y familiares más tiempo, más recuerdos y más momentos con alguien que amaba profundamente y que también era profundamente amado. Ninguna sentencia que se dicte hoy traerá de vuelta a David. Dicho esto, le pedimos al tribunal que reconozca la profundidad de esta pérdida, la magnitud del daño causado y el impacto permanente que las acciones de Susan Maracle han tenido en cada persona que amaba a David. La familia de Susan seguirá viéndola, escuchando su voz y teniendo su presencia en sus vidas, aunque sea de una manera diferente. A nuestra familia no se le concede ese mismo privilegio. David merecía más tiempo, nuestra familia merecía más tiempo con él, y mi hijo merecía la oportunidad de conocer a su abuelo. Gracias. Gracias por su testimonio tan impactante. Gracias. Oh, no, lo siento. Brittany Barron. Bienvenida. Gracias. Por favor, diga su nombre para que conste en el acta.
Mi nombre es Brittany Barron y David era mi suegro. Este último año ha sido uno de los más difíciles que nuestra familia ha atravesado. Perder a David ha sido realmente difícil. Él no merecía que le quitaran la vida por un acto tan violento y sin sentido. Nuestra familia nunca será la misma después de perderlo de esta manera. Todavía no puedo entender por qué Susan no pudo controlar sus acciones y tuvo que quitarle la vida. Lo que más duele es saber que esto se pudo evitar y nunca debió haber pasado. David fue un padre, suegro, abuelo, hermano, tío y amigo increíble. Una persona en la que todos podían confiar, que tenía el corazón más grande y era muy querida. No el monstruo que Susan inventó y sobre el que difundió múltiples mentiras. He estado tratando de entender todo esto desde hace un tiempo y todavía no tiene sentido. Nunca olvidaré la impresión que me dio Susan después de que estuvo en nuestra casa en Acción de Gracias. Fue grosera y francamente cruel con David, al grado de que él simplemente se salía del cuarto cuando ella hablaba mal de él. Esa fue mi primera señal de alerta. No necesito entrar en detalles sobre la segunda señal de alerta porque eso ya se cubrió en el juicio. Pero cualquier mujer adulta que le mande mensajes al hijo de su pareja para tratar de manipular sus pensamientos y sentimientos sobre su papá tiene problemas serios. Esto nos ha afectado de más maneras de las que cualquiera puede imaginar. Las incontables noches sin dormir, el dolor, la ansiedad, la confusión, la ira y la tristeza son solo algunos de los sentimientos y emociones por los que hemos estado pasando. La espera para encontrar algo de paz y rezar para que Susan reciba la sentencia máxima por quitarle la vida a David ya se ha sentido como toda una vida. Estamos listas para dejar este capítulo atrás y seguir adelante para honrar la memoria de David en cada oportunidad que tengamos. Daría lo que fuera para que nuestra familia pudiera tener más tiempo con él. Él debería estar aquí. Debería venir a nuestra casa los fines de semana, trayendo a sus nietos algún juguete ruidoso y loco que siempre le parecía lo más gracioso, y a ellos también. Lo amaban. Debería poder cargar a su nieto y maravillarse de que en realidad tuvimos un niño después de 3 niñas. Estaría hablando de eso durante meses después de que naciera, diciendo que no podía creer que tuviéramos un niño. Debería estar aquí para todos los grandes acontecimientos de la vida que han pasado durante este último año y para los años que vienen, pero no está y no estará. Simplemente no es justo que nos lo hayan quitado. Mi esposo perdió a su héroe, mis hijos perdieron a su abuelo, y yo perdí a mi suegro amable y cariñoso que me trataba como a su propia hija. Ninguna sentencia ni cantidad de tiempo sanará jamás el dolor de perder a David. Y nos quedamos con un vacío en el corazón por el resto de nuestras vidas. Muchas gracias por su testimonio tan impactante. Gracias. Colt Barron. Bienvenido. Muchas gracias. Por favor, diga su nombre para que conste en el acta. Mi nombre es Taylor Colt Barron. Soy el menor de los 2 hijos de James David Barron. Pensé en comenzar esta declaración contando una historia sobre mi papá, sobre cómo mi papá era un hombre maravilloso, un padre amoroso, una persona excepcional, pero no lo voy a hacer. Me guardaré esa historia para mí y la atesoraré junto con todas las demás que tengo de mi padre. Porque eso es todo lo que me queda de él. Me dijeron que estas declaraciones de la víctima deben transmitirle al tribunal cómo me ha afectado lo que ha pasado, lo que le pasó a mi padre. Así que aquí va. El 8 de marzo de 2025, Susan Maracle asesinó a mi padre. Y desde ese día me he sentido incompleto y sin la capacidad de disfrutar realmente las cosas que suceden en mi vida. Cuando tengo una reunión importante, salgo en el trabajo, mi primer pensamiento es llamar a la familia, decirles que no pueden llamar a papá porque él ya no está para contestar. Los días festivos en los que planeamos una gran reunión se sienten un poco menos alegres porque él no está ahí para ayudarnos a planear. Apostar por los Falcons o los Braves parece haber perdido su brillo, sabiendo que nunca podré ir a un partido con él otra vez. Cualquier restaurante nuevo y divertido que Ali y yo encontremos sabe un poco menos rico, porque no podemos llevarlo y verlo juzgar la comida por primera vez. La vida se siente incompleta. Incluso el nacimiento de nuestro primer hijo fue uno de los momentos más felices de mi vida y no pude sentirme completamente emocionado en ese momento porque sabía que mi hijo nunca conocería a su abuelo.
Este sentimiento de incompletitud duele y no puedo hacer que desaparezca. Es algo con lo que voy a tener que aprender a vivir, pero todavía no lo he logrado. Pero más allá de ese dolor, lo que más duele es ver lo que las acciones de Susan le han hecho a mi familia. Mi tío ha perdido a sus hermanos mayores, personas que consideraba sus mejores amigos, como escuchaste antes, su compañero de pesca. Nunca podrá llamar a mi papá un jueves cualquiera, hacer sus maletas y pasar un fin de semana en el lago hablando de quién sabe qué. Susan le quitó eso a mi tío. Mi tía ha perdido a su hermano mayor y el pilar de la familia. Está destrozada. Sally no ha podido estar presente con nosotros durante todo este proceso. Ella nunca podrá llamar a su hermano mayor, hablar durante horas sobre lo que pasa en la familia y en nuestras vidas. Susan le quitó eso. Mi mamá ha perdido al padre de sus 2 hijos y a uno de los pocos hombres en los que realmente podía confiar para que siempre cuidara de sus hijos. Susan le quitó eso a mi mamá. Nuestros amigos de la familia, que están todos aquí, han perdido a un amigo de toda la vida con quien ya no pueden compartir ni volver a contar viejas historias. Sin duda, innumerables historias de fútbol de Tennessee, estoy seguro. Susan les quitó eso a todos ellos. Y por último, mi hermano ha perdido a su padre, un hombre a quien admiraba y a quien acudía en busca de orientación, tanto en lo personal como en lo profesional. Un abuelo para sus ahora 4 hijos, un modelo a seguir, todo lo que quería era hacerlo sentir orgulloso. Le quitaste eso a mi hermano. Ella le ha quitado todas estas cosas a mi familia y quiero una disculpa, pero sé que nunca la recibiré. Así que quiero pedirle un favor al tribunal al considerar la sentencia y que entiendan quién es la verdadera víctima, mi padre y nuestra familia. Todos escuchamos el testimonio sobre el trauma, el abuso y el trastorno de estrés postraumático que Susan afirma haber sufrido. Pero a mis ojos, como hijo de un hombre que está muerto por su abuso, son solo una fachada para evitar la responsabilidad. Afirmar haber sufrido problemas tan graves como el trauma y el trastorno de estrés postraumático sin justificación disminuye la experiencia de las personas que realmente sufren esas condiciones todos los días. Tú y el equipo de defensa deberían estar avergonzados de cómo intentaron manchar el buen nombre de mi padre y nunca se los voy a perdonar. Susan asesinó a mi padre y debe rendir cuentas por sus acciones. Y le pedí al juez que le diera la sentencia máxima para que nunca pueda lastimar a otra persona o familia como lastimó a la mía. La sentencia máxima para que pase el resto de su vida pensando en lo que nos ha quitado y en cómo me ha dejado para siempre incompleto. Gracias por su emotivo testimonio. Gracias. Hola, Baron. Y juez Walter, tal vez usted tenga un proyector. Bienvenido. Muchas gracias. Por favor, diga su nombre para que conste en el acta. Evan Barron. Está bien. Está bien, está bien. ¿Dónde quieres que empiece? ¿Quieres que empiece con mi hijo? Nació durante un juicio por asesinato. Y él nunca entenderá por qué llegó a este mundo mientras estábamos en un tribunal buscando justicia para su abuelo. ¿Qué debo decirle? ¿Qué debo decirles a sus hermanas que tienen 4 y 2 años? ¿Quieres saber lo que hemos tenido que hacer durante los últimos 14 meses?
Hemos tenido que mentirles a nuestros propios hijos sobre por qué Pops no está aquí. Hemos tenido que mentir porque la verdad es demasiado difícil de contar. ¿Cómo le dices a tu hijo que su abuelo fue asesinado en medio de la noche a través de una puerta cerrada con llave y no esperas que tenga que lidiar con ese trauma el resto de su vida, como yo tengo que hacerlo ahora? ¿Dónde quieres que empiece ahora? ¿Es con Brittany? A quien tuve que dejar en el hospital después de una cesárea para ir a testificar sobre la verdad acerca de mi papá. Mientras acusaciones sin fundamento calumniaban su nombre, ¿cómo crees que ella realmente se siente? Durante el último año, la pregunta constante en nuestra vida diaria de parte de los demás es siempre, ¿cuáles son las últimas noticias sobre el juicio? ¿No crees que queremos hablar de cualquier otra cosa que no sea eso? ¿Cómo puedes no pensar que nuestras vidas y nuestras relaciones deberían centrarse en los impactos positivos de criar una familia y no estar atormentadas por los eventos del 8 de marzo? ¿De quién deberíamos hablar ahora? ¿Sabes? Al equipo de defensa le encanta plantear afirmaciones como si fueran preguntas, así que ¿de quién debería hablar? ¿Mi empleador, mis amigos, mi familia? Todos están aquí en esta sala, escuchando en línea y viendo desde todo Estados Unidos. Estas personas que han estado aquí todos los días de este juicio querían a mi papá en cada etapa de su vida porque fue un gran hombre. De verdad no voy a pasar todo este discurso hablando de cómo defender a mi papá porque no creo que el momento lo requiera. Todos sabemos quién era él. Si sintiera que siquiera se ha tambaleado del pedestal en el que lo tengo, entonces sin duda lo haría. Pero hay suficientes personas allá afuera y aquí adentro que han escuchado las mentiras, la admisión de mentiras e incluso las mentiras pagadas. Nadie cree ni una sola palabra de todo lo que sale de la boca del equipo de defensa. Su señoría, esta es la parte más difícil. ¿Se supone que así debe sonar una declaración de impacto de la víctima? ¿Se supone que así debe ser? ¿Debería estar esperando una objeción del equipo de la defensa por decir cómo me siento? Si se supone que este es el foro para hacerles saber cómo me ha afectado la pérdida de mi padre, entonces, ¿cómo debería expresarlo? Ya saben que nunca lo volveré a ver, nunca volveré a aferrarme a su dedo, nunca volveré a comer pan francés con él, nunca volveré a colgar las luces de Navidad con él, nunca volveré a verlo cargar a mis hijos, nunca volveré a abrazarlo, nunca volveré a escuchar su risa, nunca volveré a trabajar con él, nunca volveré a aprender de él, nunca volveré a ir a un partido de fútbol americano con él, nunca volveré a escuchar su voz. He estado aquí sentado escuchando y viendo el material gráfico y sangriento relacionado con mi papá. Y se supone que no debo decir nada, expresar nada, hacer nada. Como si él todavía estuviera aquí, sé que mi papá estaría orgulloso de cómo he manejado esta situación. Pero para ser completamente honesto, su señoría, espero que usted esté orgulloso de toda esta familia en su sala de audiencias. Esta es la clase que espero que nuestra familia mantenga, tal como papá nos enseñó. Hemos sido pacientes, respetuosos y diplomáticos. ¿Pero crees que eso es lo que realmente sentimos en este momento? ¿Alguien sabe los comentarios que hemos tenido que guardarnos o los gritos por las falsedades que hemos tenido que callar? Hablo en nombre de esta familia y represento las voces de quienes desean decir las cosas que pudimos decir por papá y por todas las demás víctimas antes que él de las acciones de Susan. Ha sido un año esperando este momento y hemos tenido tiempo para estar tristes, pero miro a las personas que están aquí con nosotros ahora y simplemente estamos enojados. Me he sentido vacío y cansado de mantener la cabeza en alto sin poder desahogarme y decirte lo enojado que estoy de que me hayas quitado a mi padre. Hay una letanía de cosas que quiero decirle a esa gente, a esas personas de ese lado del salón. El último año y los últimos 2 meses han traído a mi familia una tristeza inmensa, una ira inmensa y sobre todo una determinación, con Colt y conmigo para asegurarnos de que el legado de nuestro papá sea definido por lo que realmente es.
en lugar de lo que Susan y su equipo han retratado de manera insensible y falsa. Todos ustedes deberían estar avergonzados de sí mismos. Permitieron que todo el mundo viera durante este juicio cómo lo difamaron con mentiras. Han intentado avergonzarme, avergonzar a mi familia, dejar en ridículo a mi empresa. Lo alejaron de nosotros y han intentado arrastrar su buen nombre con ustedes y es patético. No me importa lo que la gente diga sobre lo que se supone que debe significar una declaración de impacto de la víctima. Y francamente, no me importa en qué parámetros encaje esto. Pero así es como me siento. Ya tuve que dar un discurso fúnebre por mi padre una vez. No lo voy a hacer de nuevo. Terminé ese discurso preguntando si había dicho todas las palabras que quería decir y que debía decir. Y ahora me encuentro en esta situación haciéndome exactamente la misma pregunta. La intensidad de la emoción que percibo en mi familia detrás de mí se resume en una última cosa que todos quisiéramos decir. Escuchemos esta sentencia conforme al Estado de Derecho y la sentencia que debe darse para que todos puedan empezar a olvidar quién fue ella alguna vez. Gracias por tu testimonio tan valiente, preciso y personal. Gracias. Sí, no hay otra víctima en el estado de Pat. Es el tuyo propio. Solo voy a bajar esto, perdón. Antes de que dirijamos nuestra atención a la defensa,